Mira, mi amor, para ti no quiero hacer algo que se ajuste a una moda. Quiero diseñarte un estilo, algo que te identifique solo a ti. Esto me gusta. Sabes que lo mismo hago con mi música. Wait a moment. Hold on. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué? A ver, ¿cómo fue eso? ¿Y qué te dijo el abogado? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Órale, pues, manténme informada de qué más pide, ¿eh? Gracias. Yo veo que Juan no te la puso fácil. No, ese sí cada vez saca más su cobre. Tú sabes que cuando se fue de aquí me pidió $10,000 para rentarse un departamento. ¿Y sabes lo que hizo con eso? $10,000. ¿Te los diste? Agarró, sí, se los di, mijo, ¿no? Pero fue y agarró y contrató un abogado para luego reclamarme pensión alimenticia. No puede ser. Mantenido, todavía quiere seguir. Mira, pa, ¿quién le traje? Epi, ¿cómo estás, hermano? Mr. Rivera. Gusto saludarte. Siéntate, por favor. ¿Cómo van las cosas con Jenny, con el concierto? ¿Todo bien? Muy bien, don Pedro. Pero tengo que decir que Jenny tiene más tamaños que la mayoría de los hombres con quien yo he trabajado. Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Conectamos inmediatamente. Y yo quiero ser parte de lo que ella desea hacer. Sí, pero pues el primer reto va a estar bien difícil. El Ford tiene 1,000 asientos. ¿Cómo vamos a hacer para llenarlo? No, lo más grave es que ese teatro no cuenta con Ticketmaster. ¿Cómo va a ser la gente para comprar los boletos? Van a tener que ir hasta Hollywood. Pues es que esa es la preocupación de mi hermana, pues que por más que la quieran sus fans, tampoco es que van a viajar 2 veces a Hollywood. Y es por eso mismo que a tu hermana se le ocurrió algo muy inteligente. Así que, Empezamos a promocionar el concierto en los blogs y en MySpace de Jenny. Y resulta que los fans empezaron a escribir ya con el número de boletos que quieren. ¿Verdad que sí? Y Chiquis, Gladys y Rosy ya empezaron a ir desde Corona hasta Oxnard entregando boletos. No, pues eso suena muy bien, pero ¿qué con el resto de California? Es decir, San Diego, Fresno, Bakersfield. Tiene que haber más entregas. ¿Cómo le vamos a hacer? That's where we come in, gentlemen. Nos va a tocar ir por todo California para entregar los boletos vendidos. Pues yo nunca he escuchado que nadie haya hecho eso, pero bueno, pues para eso estamos nosotros, para apoyar a Che, ¿no? Pues empezamos ahorita. Vamos a ayudar a mi carnal a llenar ese teatro. Yes, yes, yes. And we're gonna do it, guys. We're gonna do it. Buenos días, mija. Buenos días, Pues ma. dile a tus hermanitos que se apuren para ir a la escuela, ¿eh? No quiero que lleguen tarde. Sí, no, ya están casi listos. Están recogiendo sus cosas y ya acaban. ¿Qué, bebé? Mom, yo tenía que hablar contigo de algo. A ver, dime. Pues, que lo que pasa es que la verdad me da mucha pena, pero es que tú lo tienes que saber. Ya hace un tiempo mis amigas me habían comentado que habían visto a mi papá ahí en clubs y todo esto, pero es que ayer recibí unos mensajes y me dijeron que pues él que andaba muy ahí cariñosito con una vieja. Y fue lo primero que le dije. Que se cuidara, que no lo vieran en público con sus nalguitas hasta que ya se finalice el divorcio. Y ya ves, si ya lo vieron tus amigas, de seguro está a nada salir en los medios. No, pues y lo peor es que como mis amigas no saben que están divorciándose, pues piensan que te están engañando. Y eso es lo que me da coraje, ma, que crean que te están viendo la cara. No, mija, a mí no me están viendo la cara. Tú cálmate. Thank you for telling me. Yo lo voy a arreglar todo, ¿ok? Mariposa de barrio, la que vive cantando. ¿Sí es? Sí, este sábado vamos a estar en San Diego. A ver, espéreme. Ya le digo dónde vamos a estar. Ok, mire, vamos a estar en el Museo de San Diego. Ahí merito en la entrada lo encontramos. Ahí vamos a estar todo el día. Muchas gracias. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso. Ahora queremos dar la bienvenida a Jenny Rivera, la diva de la banda, que hoy nos
nos hace una visita muy especial y quiere compartir con nosotros los detalles de su próximo concierto. Jenny. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a todo este público que nos escucha a diario. Y sí, quiero anunciar que me estaré presentando el próximo 6 de julio en el Ford Amphitheater. Y es mi primer concierto, así que ahí los espero. Por supuesto que ahí estaremos en primera fila. Y queremos aprovechar esta oportunidad para preguntarle a Jenny sobre algo que ha venido pasando y que nos extraña mucho. Siempre te hemos visto acompañada de tu esposo, pero desde hace algunos meses está desaparecido. ¿Qué está pasando, Jenny? Pues no había querido hablar sobre este tema, pero lo cierto es que iniciamos el proceso de divorcio hace 2 meses. Y desde ese momento él tiene el derecho de hacer lo que quiera, pues porque es un hombre libre. ¿Y qué siente Jenny Rivera a raíz de la separación? ¿Cómo se siente la diva de la banda, ahora divorciada? Es difícil dejar al lado algo que ha sido la etapa más importante de mi vida. Juan fue un hombre al que amé profundamente. Es imposible borrar de la noche a la mañana 8 años de mi vida juntos. Pero soy fuerte y saldré adelante. Gracias, Jenny, por compartir con nosotros. Te deseamos mucho éxito en tu concierto y gracias por darnos esta primicia. A ustedes, querido público, muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Qué triste que Shay esté pasando esto y no nos haya dicho nada. Yo la verdad nunca me imaginé que se estuviera divorciando. Y menos me imaginé que nos íbamos a enterar así, hombre. Yo ya sabía algo, pero ella me había dicho que este año se iba a divorciar, pero no pensé que fuera a cumplir. Pues yo en el fondo sabía que esto tarde o temprano iba a pasar, pero pues es que ya la estaban pasando muy mal. Sí, es una lástima que haya terminado así, pero lo que más me sorprende es la fuerza de la Jenny, que no nos dice nada nomás para no preocuparnos, pues. Sí, Pete tiene razón. Ella siempre trata de superar todo sola, es muy fuerte. Mira nada más lo del abuso. Miren, yo pienso que no hay que reclamarle nada. Por alguna razón no dijo nada para evitar el escándalo, aunque las noticias están en todos los medios. Lo importante ahora es concentrarse en el concierto, nada más. Así que a trabajar, muchachos, pues trabajar. Perdóname, mamá, por no decirle nada. No te preocupes, hija. Ya lo vi ahí con don Francisco, que te está pidiendo $100,000 y luego 6,000 mensuales que para su manutención. Ya ni sé ni qué hacer, mamá. Me siento ya derrotada con toda esta fregadera. No, derrotada no, eso nunca. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, hija, ni siquiera a tus hermanos. Cuando tu papá y yo nos vinimos a vivir a este país y me di cuenta que estaba embarazada de ti, lo primero que pensé fue que no te iba a tener. Y hice todo lo posible para no tenerte, porque en ese momento estábamos batallando para salir adelante. Pero tú te aferraste a la vida, hija. Ya desde entonces eras más fuerte que yo. Y has sido así cada vez más fuerte. Y sí, te han pasado cosas y desgracias. Y has salido adelante. Cada vez más fuerte. Y con esto también vas a salir más fuerte, más inquebrantable. Sí, mamá. Así va a ser. Me prometí que nunca lo perdonaría por quitarme el dinero que le pertenecía a mis hijos. Pero mantuve la calma y en lugar de lidiar con él, me entregué a mi música. Para entonces ya había aprendido que no hay mayor venganza que el éxito y la felicidad. Con ustedes, la gran señora Jenny.